Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias porque podemos estar un día más aquí reunidos. Y gracias, Señor, por poder abrir tu palabra. Que lo que escuchemos, lo que aprendamos, Señor, nos pueda ayudar a comprender mejor el mensaje de tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con Oseas capítulo 4. Y vamos a comenzar leyendo. Son 19 versículos. Y dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resiste al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejarán de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis. Vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espaciosos. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Bien, es un texto bastante fatalista. Es un texto que realmente es complicado. O más que complicado entenderlo, lo que es complicado es aceptar lo que estamos o lo que está queriendo decir. Pero este texto es un texto que es muy actual para nosotros. Y es muy actual porque nos encontramos con una iglesia, de forma general lo estoy diciendo, no de forma particular, pero nos encontramos con una iglesia que ha cedido mucho al pecado.
donde ya desde el púlpito se evita utilizar el término pecado porque causa como malestar, causa resentimiento. No me gusta que me confronten o no gusta a la gente que sean confrontados. Y entonces, pues muchos han tomado la decisión de dejar el Evangelio y predicar pues sencillamente pues acerca del amor, que no estoy diciendo que no sea correcto, pero recordemos que el amor está asociado con el pecado, en cuanto que el amor perdona ese pecado, ¿no? O sea, no podemos comprender el amor de Dios si no entendemos cuál es nuestra posición frente a Dios. Y los que dicen ser cristianos, pues básicamente se ha aceptado que pueden vivir como se vive en la calle, de la misma manera. Y eso es una tendencia. Por eso digo que no estoy hablando de forma particular, sino estoy hablando de forma general. En la iglesia de Occidente, y Occidente englobo tanto Europa como América, tanto Estados Unidos como América Latina, ahí está habiendo una tendencia a rebajar la cuestión del pecado, a no considerarlo como algo ya tan grave. Podemos vivir con eso, no hay ningún problema, incluso no lo llamamos pecado. Pero aquí Oseas, recordemos que está hablando a un pueblo que fue escogido por gracia. Recordemos en Éxodo, las tribus del norte pertenecían al pueblo de Israel, aunque luego hubo la división en tiempos de Salomón. Bueno, a finales de los tiempos de Salomón se dio la división de los dos reinos. Y entonces es un pueblo escogido, pero que tomó la decisión de rechazar a Dios. Y recordemos también que estaban viviendo una época de opulencia, estaban viviendo una época cómoda, de riqueza. Les estaba yendo bien. Pero Oseas entonces les trae este mensaje que lo que trata de hacer es de confrontar al pueblo su pecado. Y obviamente, como les decía, es muy actual para nosotros, porque justamente nosotros también necesitamos ser confrontados en relación al pecado. Estoy leyendo un libro que resulta muy interesante, luego pues en otro momento me gustaría quizá poder compartirles. Se titula Sé líder. Tiene que ver con el liderazgo dentro de la iglesia, pero es un libro que realmente tiene otro enfoque. Y el enfoque es, en relación al liderazgo, es cómo nos cuidamos entre todos en medio de esa potencialidad de poder pecar. ¿Cómo podemos cuidarnos? Así que el autor asume que el pecado está en medio de nosotros. Y nosotros, al igual que el autor y a la luz de la palabra, principalmente a la luz de la palabra, debemos comprender y debemos entender que el pecado está en medio de nosotros. Nosotros no hemos sido perdonados, tenemos al Espíritu Santo, pero no hemos perdido, no nos han quitado, el Señor nos ha quitado nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, sigue habiendo pecado y seguimos batallando con el pecado. Cuánto dejemos que el pecado entre a nuestras vidas va a ser
la respuesta que el Señor espera de nosotros. Pero entonces, la carta de Oseas es un buen recordatorio para hacernos recordar qué hace Dios en medio del pecado de su pueblo. Dios está tratando con Israel, Dios está tratando ya ahora con el pueblo infiel. Empieza la segunda parte de la carta. La primera parte era el contraste de la mujer adúltera de Gomer con Oseas. Ahora ya es esta segunda parte, a partir del capítulo 4, ya es un discurso directo hacia el pueblo, hacia ese pueblo infiel. Y lo que nos enseña o nos recuerda en este capítulo 4 es que Dios actúa en medio de nuestro pecado. Bien, vamos a verlo al final, pero quiero comenzar afirmándolo para dejarlo bien claro desde el comienzo. La salvación no la perdemos por pecar. La salvación es algo gratuito. La salvación es algo que el Señor nos ha regalado y que no depende de lo que nosotros hacemos. Pero ojo, y recordemos que eso no nos da derecho a pecar indiscriminadamente. En primer lugar, porque puede llegar el momento de dudar de si realmente es hijo, pero si siendo hijo de Dios, Dios va a actuar en medio de nuestro pecado. No vamos a perder la salvación, pero Dios sí va a actuar en medio del pecado. Y Dios a través de Oseas nos va a dar 5 lecciones. La primera lección es que Dios nos llama la atención en medio del pecado. Es decir, estamos viviendo en medio del pecado. Muchas veces nuestra conciencia del pecado ha sido acallada y ya asumimos como normal el pecado, y entonces nuestra conciencia ya no dicta que eso es pecado. Vamos a ver que el hecho de no leer la palabra, el hecho de no conocer la palabra nos quita la posibilidad de identificar el pecado. Pero aún así, vamos a ver cómo Dios nos llama la atención a cada uno de nosotros en medio del pecado. Versos 1 al 3 comienza diciendo: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. En primer lugar, Dios llama la atención, o Dios nos llama la atención en medio del pecado, en primer lugar por no vivir una vida piadosa. El verso 1 justamente trata o nos habla de cuáles son las características de una vida piadosa. Básicamente lo que está diciendo el texto, es: señores, si ustedes dicen ser cristianos, ustedes deben de tener un estilo de vida. El estilo de vida no nos salva, pero el estilo de vida refleja los valores del Señor. Así que en primer lugar nos llama la atención por no vivir una vida piadosa, y utiliza 3. No hay verdad, no hay misericordia, y dice: no hay conocimiento de Dios en la tierra. Así que la vida piadosa que Dios está identificando como una característica de los hijos verdaderos es que su vida está fundamentada en la verdad. Su vida está fundamentada en la verdad, y recordemos que la verdad, ¿quién es? Es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Es decir, la verdad está asociada con Cristo, la verdad está asociada con Dios. Una vida piadosa refleja la verdad, es decir, no hay mentiras, hay honestidad en lo que hacemos y en cómo vivimos. Pero también habla de que esa vida piadosa debe ser una vida de misericordia. Y misericordia tiene que ver en cómo trato yo a mi prójimo, en la horizontalidad. ¿Cómo trato yo a mi prójimo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo cuido de mi hermano? ¿Cómo en medio del pecado de mi hermano yo tengo misericordia para restaurarlo, para animarlo? Eso habla la misericordia. Y también la vida piadosa está asociada con el conocimiento de Dios. Así que Dios llama la atención en medio del pecado por no vivir esa vida piadosa, es decir, por no vivir la verdad, por no tener misericordia, es decir, por no tener compasión por el hermano, por la persona que tengo a mi lado, y en tercer lugar, porque rechazo a Dios. Conocer de Dios no es solamente estudiar teología. La teología nos ayuda a comprender, nos ayuda a profundizar sobre quién es Dios. Cuando aquí hablan de conocer de Dios, está hablando de tener una relación estrecha e íntima con Él. Así que, si no tenemos una relación íntima y estrecha con Él, lo que está diciendo aquí el autor es que muy probablemente no estamos viviendo esa vida piadosa, no estamos viviendo en medio del pecado. No tener una relación estrecha con Él habla o está afirmando que es vivir una vida donde posiblemente pueda haber pecado. Pero no solamente llama la atención por no vivir una vida piadosa, dice porque no hay verdad, no hay misericordia, sino que además lo que dice es que encima practican el pecado. O sea, uno podría decir, bueno, no vivo completamente una vida cristiana, pero tampoco practico el pecado. Bueno, pues vamos a decir tibio, ¿no? Como diría Apocalipsis, tibio. Pero es que encima, aquí en Oseas, no solamente está diciendo de que no vive una vida piadosa, sino que además practican el pecado. Y resulta bien interesante cuando aquí Oseas está describiendo cómo practican el pecado. Se los voy a ir leyendo uno a uno y a ver a qué le recuerda. Dice, porque prevalecen, ¿el qué? Perjurar. Prevalece mentir. Prevalece matar. Prevalece hurtar. Prevalece adulterar. Y se suceden homicidio tras homicidio. Hermano, ¿no le suena eso a los 10 mandamientos? No mentirás, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no nombrarás el nombre de Dios en vano. Básicamente Oseas ha hecho un recopilatorio en base a los 10 mandamientos y le ha dicho, miren señores, ustedes están practicando el fundamento de lo que Dios les dijo que no hicieran. Así que está llamando la atención, por no vivir una vida piadosa, es decir, por no reflejar el carácter, que eso es pecado, pero también por irse al otro extremo, por irse al extremo también de practicar el pecado. Hermanos, estas personas, estos israelitas, estaban viendo el pecado como algo normal. Es decir, su conciencia estaba tan cauterizada, estaba tan apagada su conciencia, que no lo identificaban como pecado, y entonces Oseas les hace la lista de los 10 mandamientos para ver si se les refresca un poquito y se dan cuenta de lo que están haciendo. Así que Dios nos llama la atención por practicar el pecado. Y creo que esto es
un juicio de conciencia hacia nosotros que debemos de tener. Realmente cómo está siendo nuestra vida. Quizá no estemos matando a nadie, pero quizá estamos robando. Y lo he dicho varias veces, robar no es solamente robar un banco. Robar es robar a la SAT, a la DIAN, cuando me toca pagar los impuestos. Y ahora toca pagarlos. Estamos en ese proceso todos. Eso es robar. Robar es que si yo tengo un negocio, cobrar más de lo que es justo, recordemos Proverbios con la justa balanza, cobrar más de lo que corresponde, porque como Cali está encerrada y está difícil, pues entonces subo los precios y me hago de oro. Eso se llama robar. Robar se llama también a no dedicar el tiempo para lo que me han llamado. Un estudiante para estudiar, un trabajador para trabajar. Y tenemos muchos elementos que nos hacen perder el tiempo. Redes sociales, entre otras cosas. Hermanos, realmente practicar el pecado, o sea, debemos evaluarnos a nosotros para ver cómo estamos viviendo. Y en tercer lugar, habla de las consecuencias de vivir en medio del pecado. Estas consecuencias son específicamente las maldiciones de Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29 para el pueblo. Dice el verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. La consecuencia del pecado en el pueblo de Israel tenía unas consecuencias, no solamente unas consecuencias a nivel agrícola, a nivel ganadero, que era el sustento. Y básicamente Dios lo que les decía es, bueno, si ustedes viven en pecado, recuerden que hay unas maldiciones por allá y que significa que esa prosperidad material que ellos iban a disfrutar, no la van a disfrutar. Para nosotros no son esas exactamente las mismas consecuencias, pero vivir una vida de pecado trae sus consecuencias. Ojo, insisto, para un hijo de Dios no pierde la salvación, pero perdemos las bendiciones. Y luego pasa como en 1 de Corintios 3, ¿no? Algunos pasarán como por fuego, es decir, justito. ¿Por qué? Porque su vida no fue una vida piadosa, una vida que se alejó del pecado, sino fue una vida que se conformó en seguir viviendo como estaba. Tiene unas consecuencias en la tierra, también va a tener unas consecuencias para la eternidad. Así que Dios actúa en medio de nuestro pecado. Y en primer lugar, Dios nos llama la atención en medio del pecado. Pero no solamente Dios nos llama la atención, sino que Dios también dice que va a juzgar a aquellos que rechazan a Dios. Versos 4 al 6. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vemos en primer lugar, verso 4, que el rechazo del pueblo es un rechazo abierto. Y aunque muchas veces nosotros realmente no tenemos un rechazo abierto al Señor, pecamos por ignorancia, pero pecamos, realmente no lo hacemos abiertamente o intencionalmente, ¿no? Pero vemos que en este caso el pueblo abiertamente rechaza a Dios.
porque dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Es decir, mucho cuidado con andar llamando la atención a otro, porque el pueblo es como los que resisten. La versión de la Biblia de las Américas lo traduce como es como los que contienden al sacerdote. Es decir, lo que está diciendo es que las personas se están tratando mal, están rechazando esa vida de piedad, y está diciendo básicamente mucho cuidado con llamar la atención, porque esas personas están rechazando al sacerdote. Y recordemos que el sacerdote es el representante, era el representante para el pueblo de Dios, ¿no? Dios hablaba a través del sacerdote. Así que había un rechazo abierto hacia el Señor. Y esperemos que por parte nuestra, como hijos de Dios, realmente no haya eso dentro de nosotros. Pero para los que no son cristianos, para los que no son hijos de Dios, el rechazo sí es abierto. Usted sí que está en serios problemas, porque abiertamente su rechazo es hacia Dios, al no considerar ser hijo de Él. Pero no solamente habla de que el rechazo es abierto, sino que Dios va a juzgar a aquellos cristianos que rechazan a Dios. Y los va a juzgar en todas las áreas. Miren lo que dice el verso 5. Caerán por tanto en el día y caerán contigo que el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Está hablando de forma personal. Caerás tú. O sea, Dios te va a juzgar a ti personalmente. Dios te va a juzgar en el aspecto religioso, si lo quieres ver. Y Dios también va a juzgarte a nivel familiar. Es decir, es un juicio integral por rechazar a Dios. Alguno puede pensar, no, pero yo soy hijo de Dios, ¿cómo me va a juzgar? Vuelvo a insistir, si eres hijo de Dios, la salvación la tienes asegurada por la pura misericordia de Dios. Pero una vida de pecado, Dios no se contenta y Dios lo juzga. Hermanos, si nosotros a nuestros hijos los amamos, y cuando ellos pecan, cuando ellos faltan a los principios que nosotros les hemos enseñado, a la desobediencia, a la mentira, cae juicio sobre ellos. Y el juicio es un cinchazo, un castigo, no salir a un entreno, pues quedarse quizá unos días sin jugar a la videoconsola, sin jugar a la computadora, pierden el derecho de los dulces. Hermanos, eso es juzgar, hacer juicio sobre los hijos. Entonces, si nosotros lo hacemos con nuestros hijos entienden que nosotros no hemos dejado de amarlos. Pensar nosotros que porque Dios juzga mi pecado, Dios ha dejado de amarme, sería una insolencia. El amor de Dios está por encima de todo. Pero también Dios es un Dios santo que quiere que vivamos de forma que agrade a Él. Entonces, para corregirnos, para enderezarnos, Dios va a aplicar juicio sobre nosotros. Si nosotros rechazamos a Dios por el pecado, Dios va a juzgarnos. Y por último, ¿por qué se da el juicio? ¿O por qué se da esas consecuencias del juicio? Y este es un pasaje que nosotros utilizamos muy a menudo. Pero este pasaje está hablando acerca de carácter. Está hablando, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de vidas santas,
vidas que rechazan abiertamente el pecado. En primer lugar, miren, dice, mi pueblo fue destruido, obviamente por Dios, pero ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Qué interesante. Y recuerden que al principio, verso 3, habló acerca de lo mismo. Perdón, verso 1. No hay ni conocimiento de Dios en la tierra. Vuelve a repetir la cuestión de conocimiento. Y conocimiento decíamos que tiene que ver con una relación íntima, una relación estrecha. Y una relación estrecha tiene que ver con conocer personalmente a Dios. Y para conocer personalmente a Dios, tengo que conocer su palabra, tengo que hacer mía, apropiarme esa palabra y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. No es solamente leer como si fuera una novela. No es solamente orar, algo repetitivo. Sino es transformar mi carácter al carácter que Dios busca en mi vida. Mi carácter pecador, transformarlo al carácter santo del Señor. Y eso es, eso es lo que significa pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se apropiaron de la palabra de Dios, no comprendieron cómo era el carácter de Dios y vivieron como les dio la gana, siendo un pueblo escogido por gracia. Hermanos, hoy día hay mucha gente que dice abiertamente y habla abiertamente que lo que importa es cómo me relaciono, cómo entiendo yo a Dios. ¿Cómo me relaciono? No, porque yo le canto. ¿Y qué le cantas? ¿Estás cantando lo que a ti te interesa o realmente estás cantándole, adorándole al Señor? No, es que yo le oro con mis palabras. ¿Realmente le estás orando con tus palabras lo que tú quieres, lo que tu corazón pecaminoso quiere, o realmente estás orando buscando hacer la voluntad del Señor? No, es que leo algún versículo y medito y con eso me basta, porque estudiar mucho la palabra, y vamos a Eclesiastés, que las muchas palabras nos hacen daño. Perdón, 1 Corintios, las muchas palabras, o el mucho conocimiento. Hermanos, tenemos que conocer a Dios si nosotros queremos realmente vivir vidas de acuerdo a lo que Él pide. Y no es a mi manera, porque la mi manera se convierte en a mi manera pecaminosa. Debemos de conocer al Dios de la Biblia. Y eso significa estudiar. Debemos de orar al Señor buscando la voluntad del Señor. Y eso significa aceptar el sufrimiento aunque no nos guste. Y eso significa aceptarlo y tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo en mi vida a través de esas situaciones complicadas. Eso es lo que está diciendo aquí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no entendieron, no sabían quién era Dios. Hermanos, si no lo conocemos realmente, empecemos a pensar que quizá nuestras vidas están viviendo más para mí, de forma egocéntrica, que viviendo para el Señor. Hermanos, Dios a veces nos hace pasar por el sufrimiento para que Dios sea glorificado. Y a veces también Dios permite la muerte porque se muestra la gloria de Dios, quizá a través de la muerte de alguien o la muerte nuestra. Pero es que eso no puede ser, porque eso es sufrimiento, eso el Señor nunca nos dijo que no íbamos a sufrir aquí en la tierra. Lo que nos dijo es que íbamos a sufrir y que el sufrimiento iba a mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas en medio del sufrimiento. Está diciendo: conozcámoslo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El juicio al pueblo de Israel vino porque no conocían al Señor y porque no comprendieron y vivieron conforme a lo que les decía.
Y no solamente dice que fue destruido por falta de conocimiento, sino dice, luego él continúa diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Vino juicio. Consideró a poco conocer a Dios, consideró a poco comprender quién era Dios, comprender su santidad, y entonces, ¿qué les dijo? Ustedes van a dejar de ser sacerdotes. El pueblo tenían una tribu que eran sacerdotes, pero el pueblo iba a ser sacerdote para el resto de las naciones, iban a dar a conocer acerca de Dios al resto de las naciones. Se centraron tanto en ellos mismos que Dios los juzgó y dijo, miren, ustedes no quieren conocerme, ustedes no quieren vivir como yo quiero, te echaré del sacerdocio, ya no me representas. Y termina diciendo, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Así que la razón del juicio fue la falta de conocimiento, la falta de una relación estrecha, la falta de estudiar y conocer quién es nuestro Dios. Y por eso digo que este mensaje es muy actual. ¿Por qué? Porque muchas iglesias se conforman con ir a cantar. No, qué bien sonaba la música. No, qué bonitas palabras dijo el predicador. ¿Y de qué habló? No sé, pero no dijo nada que me confrontó mi vida. Hermanos, la Biblia nos confronta. Si no te está confrontando, si no me está confrontando la Biblia, quiere decir que hay algo que estamos leyéndolo mal. No estamos conociendo al Señor. No estamos viviendo más para nosotros que para el Señor. El tercer punto, o la tercera forma de actuar, es que Dios castiga el pecado, en este caso aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios. Miren lo que dice versos 7 al 10. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Dios castiga al pecado, aun siendo hijos de Él, aun siendo cristianos. Les está hablando aquí al pueblo y les está diciendo, miren, ya su pecado nos habló acerca al principio, el primer punto recordemos que nos habló acerca de que Dios nos llama la atención. Dios lo juzga y el problema del pueblo es que pensaba que simplemente porque eran el pueblo escogido no les iba a pasar nada. Muchas veces pensamos lo mismo nosotros, que porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, no nos va a pasar nada. Pero Dios nos está recordando aquí que Dios castiga el pecado. Dios nos va a castigar. El castigo que le estaba hablando aquí realmente es algo, pues para nosotros sería algo increíble, es algo grande, es algo fuerte. En primer lugar les dice, conforme a su grandeza, es decir, a cómo de grandes se creían ellos como nación, como personas, dice, así pecaron contra mí. Es decir, ellos se creían tan buenos, pero de la misma manera que se creían buenos, es como realmente pecaron. Es decir, su pecado era profundo y ellos no eran conscientes. Y entonces dice, cambiaré su honra en afrenta. Es decir, lo bueno de ser el pueblo escogido lo va a cambiar en problemas para ellos. Y entonces está describiendo lo que hacen, ¿no? Comen del pecado, se levantan su alma en su maldad, y el pueblo será como el sacerdote, ¿no? Hablando de que ellos caminan alejados de Dios, de que ellos son egoístas, y entonces da el castigo, ¿no? Les está recordando, miren cómo son ustedes, de pecaminosos. Y entonces dice, yo les castigaré por su conducta, yo pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán.
Es decir, les iba a ir mal en la vida. Para ellos la descendencia era algo fundamental. Significaba la bendición de Dios. E iban a perder. Iban a dejar de tener hijos. Iban a dejar, no es que iban a dejar de comer, pero no les iba a llenar todo lo que ellos tenían. No les iba a saciar lo que ellos tenían. Su vida pecaminosa no iba a satisfacerlos y entonces Dios los iba a castigar de esa manera. Los iba a castigar. Dios nos va a castigar si nosotros vivimos con una conducta pecaminosa. Hermanos, Dios nos llama la atención, Dios nos anima y nos recuerda que nos va a juzgar, pero si nosotros perseveramos en el pecado, no tengan la menor duda de que Dios nos va a castigar. Y luego no podemos hacer la pregunta, pero Señor, ¿por qué? Evaluemos nuestras vidas. Hermanos, evaluemos nuestras vidas. Pensemos, ¿por qué nos está pasando todo esto? Ojo, y con esto no quiero decir que todo lo malo es culpa del pecado, no. Pero sí les aseguro que hay muchas veces que lo que nos sucede es porque en nuestras vidas estamos alejados por el pecado de Dios. A continuación, el siguiente punto de cómo Dios actúa es que a pesar de que Dios nos castiga, debemos recordar que Dios permite que cada uno de nosotros escoja el camino que quiera. Pero Dios nos avisa de cómo va a ser el camino si escogemos vivir nuestra vida con pecado. Versos 11 al 14. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. En primer lugar, el pecado nos lleva a una vida licenciosa. ¿Licenciosa en qué sentido? En que vamos a hacer lo que queremos. Mire lo que dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación, es decir, relaciones inmorales. Vino y mosto, aquello que nos hace perder el control de nuestras vidas. Es una vida licenciosa. Yo quiero hacer lo que me da la gana, déjame vivir como yo quiera. Si me quiero acostar con tal mujer, es mi problema. Ojo, Dios no te ata de manos para que no lo hagas. Tú lo vas a escoger, pero Dios aquí está avisándonos de que esa vida licenciosa es una vida de pecado. Así que mucho cuidado con el camino que nosotros escogemos. Las vidas licenciosas nos van a llevar a una vida de pecado. Pero también el pecado nos lleva a una vida de religiosidad. Hermanos, el pueblo seguía adorando, entre comillas, a Jehová, pero también tenían sus otros dioses. Por si acaso Jehová fallaba, o realmente porque ellos querían a esos otros dioses, porque era su licencia para hacer lo que les daba la gana. Dice, mi pueblo pregunta a ídolos de madera, y el leño responde. Dice, ¿por qué? Porque espíritu de fornicación lo hizo errar. Es decir, los dioses les permitían tener relaciones inmorales. No, es que es por la deidad. Entonces tenían una falsa religiosidad, es decir, la inmoralidad la ocultaban en una religiosidad. Dice, sacrificaban sobre la cima de los montes, incensaban sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos,
que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Hermanos, los dioses de aquella época básicamente se deleitaban en la inmoralidad sexual. Para eso estaban las sacerdotisas. Era la forma de ofrecer sacrificios sin moralidad con las sacerdotisas. Pero todo estaba tapado debajo de una vida de religiosidad. Hermanos, ¿cuántas veces dentro de nosotros hay religiosidad? Cumplimos con los mandamientos, cumplimos con hacer lo que me dicen que tengo que hacer o con esos principios generales, pero realmente nuestro corazón está alejado del Señor. Quizá no fallamos en ninguna reunión, pero realmente nuestro corazón está lejos del Señor. Saben, muchas veces eso es culpa del pecado. El pecado me hace repetir patrones, me hace repetir estilos, pero detrás de ese corazón pecaminoso, Dios está muy lejos. Así que mucho cuidado, porque el pecado nos lleva a una vida de religiosidad. Usted puede, igual que yo, puedo escoger ese camino, pero que el Señor aquí nos está llamando la atención de que no lo hagamos. Y por último, el pecado nos empuja a no conocer más a Dios. Miren cómo termina diciendo el verso 14. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. El pecado nos lleva a no leer más la Biblia. El pecado nos lleva a no conocer más a Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y hermanos, ahí es donde viene nuestra responsabilidad de estudiar la palabra. Ahí es donde viene la responsabilidad. Tenemos muchos libros donde podemos leer. Tenemos, el que quiera conocer más tiene la Biblia y tiene cursos. De verdad, como asambleas, tenemos el privilegio de tener varias modalidades para poder conocer mejor al Señor. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para conocer mejor al Señor? ¿Será que el pecado nos está empujando a conocer menos a Dios? A que, bueno, yo sigo yendo, pero tú allá, yo aquí. Mucho cuidado. El Señor permite que escojamos nuestro camino, pero lo que el Señor quiere es que le escojamos a Él y no que escojamos nuestro propio camino. Y por último, Dios nos invita a no seguir a aquellos que pecan. Versos 15 al 19. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, viva Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Hermanos, Dios nos invita a no seguir a aquellos que pecan. A Judá le está diciendo, mucho cuidado, no sigas el camino de Israel. Hermanos, muchas veces nosotros nos juntamos con las personas que no debemos. Y juntarnos con esas personas que no debemos nos lleva a alejarnos de Dios. Mucho cuidado con pensar que el mundo es más divertido que la iglesia. O sea, el Señor no te ha llamado a que te diviertas. El Señor nos ha llamado a ser un cuerpo, a sufrir para darle la gloria a Dios y a crecer en el conocimiento del Señor y a crecer en quién es el Señor a través del trato con los hermanos. No nos está diciendo que ya nos apartemos del mundo, no, porque nosotros estábamos en el mundo. Pero lo que nos está diciendo es, nos sigan al mundo. Nos sigan al mundo. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar la fortaleza y donde podemos crecer y donde podemos reafirmarnos. ¿Qué está diciendo? No sigan al mundo, júntense con los que deben. A Judá le está diciendo, no te juntes con Israel, quédate al menos entre Judá y Benjamín, pero crezcan ustedes dos. Así que Dios no nos invita a seguir a aquellos que pecan.
versos 17 y 19, al 19, vuelve a enunciar el pecado de Efraín, el pecado de el reino del norte, y le está diciendo no sigan a ellos. Así que Dios nos invita a no seguir a aquellos que pecan. Como cristianos, el único que puede ayudarnos a vivir una vida alejada del pecado es Cristo. Hermanos, cuando está hablando de aquí, de que pecaron, de que se alejaron por no conocer, es porque realmente no estaban teniendo esa relación íntima con Dios. Nosotros lo que debemos hacer, lo que Dios nos manda, es a conocer mejor a Cristo y tener su carácter, a crecer en la estatura, parecernos más al Señor, permitir que el Espíritu Santo nos domine, nos controle. Hermano, a eso estamos llamados nosotros. Debemos de vivir una vida alejada del pecado a través de Cristo. Pero si alguna persona está escuchando que no sea creyente, tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que usted está en pecado y nada de lo que haga, nada de las cosas buenas que usted haga le va a servir para acercarse a Dios. Eso es lo malo. Lo bueno es que Cristo pagó el precio de su muerte, pagó su precio en la cruz. Y Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie puede acercarse a Dios más que a través de Cristo. ¿Usted reconoce que peca? ¿Usted reconoce que no puede acercarse a Dios por sus propios méritos? ¿Entiende que no puede acercarse a Dios? ¿Entiende que está en la situación de este pueblo? Que está alejado y que realmente no puede acercarse a Dios. La respuesta es que Cristo es el único camino que puede llevarle a Él. Hermanos, estamos viviendo una sociedad posmoderna. Una sociedad, yo creo que ha pasado el posmodernismo, estamos en el ultramodernismo. Una sociedad donde incluso dentro de la iglesia el pecado se venera. Donde mi yo, el cómo me siento yo, es más importante que conocer al Señor y vivir una vida de santidad, aunque sea sufriendo. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a rechazar el pecado. Y este capítulo 4, el capítulo 5, básicamente es un llamado. Vamos a ver que es un llamado a ese pecado. Dios está confrontándoles a Israel el pecado. Dios nos está confrontando a nosotros nuestro pecado. Ya es responsabilidad de cada uno de nosotros evaluar nuestro pecado y arreglar las cuentas con el Señor. El pecado es pecado y no puedo llamarlo de otra manera. Cualquier cosa que yo quiera cambiarle el nombre al pecado es mentira. Y recuerden que, como decía el verso 1, hablaba de que la palabra decía que no había verdad en ellos. Y recordemos que Jesús es la verdad. Si no llamamos al pecado por su nombre, estamos mintiendo. Y si estamos mintiendo, estamos pecando, porque Dios es verdad, porque Jesús es verdad. Y nosotros debemos replicar esa verdad. Hermanos, esto es un llamado. La salvación, si usted es hijo de Dios, la salvación la tiene. Pero Dios quiere tratar nuestras vidas y Dios quiere que nos santifiquemos. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por este llamado de atención
Pero también encontramos la salida. O sea, no solo es un llamado de atención a vivir, a rechazar el pecado, a comprender que tú juzgas el pecado, a comprender, Señor, que tú castigas el pecado, a exhortarnos a vivir una vida sin pecado, porque en ti, Señor, tenemos la herramienta. Tú, Señor, eres la herramienta que nos permites reconciliarnos, acercarnos nuevamente a ti, confesar nuestro pecado y vivir otra vez a tu lado, cerca de ti, vidas santas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a encontrar en ti el consuelo y el perdón. Señor, aunque seamos hijos, necesitamos evaluarnos. Necesitamos identificar ese pecado y entender, Señor, que tú lo perdonaste y que debemos de cambiar por eso. Señor, tú nos has dado el poder, a través de la muerte, de poder vivir vidas santas, de poder luchar contra el pecado, de poder hacer frente y decir, no quiero vivir según ese pecado. Quiero vivir según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.